es un privilegio estar frente a ustedes, ¿cierto?, para compartir la palabra del Señor. Amén. Así que voy a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 16. En realidad, antes de ayer y días anteriores, estuve meditando mucho. Se me venía a la mente, inclusive antes de acostarme anoche, estuve pensando mucho en todas las escenas que hay en la Biblia, de las que me acuerdo, ¿cierto?, que son realmente dramáticas. No sé si usted se ha fijado en algunas escenas que son dramáticas, ¿cierto? Créame que hay muchas y todas con una enseñanza para nuestras vidas, distintas enseñanzas. Algunas, por ejemplo, es la escena del castigo de Adán, ¿cierto?, y Eva, después de haber pecado, en capítulo 3 de Génesis, ¿cierto?, como ellos vivían en el paraíso, vivían ahí teniendo comunión con Dios, y ellos, después de haber desobedecido a un mandato del Señor, entró el pecado en ellos cayeron en pecado, y cómo Dios tuvo que ejercer disciplina sobre ellos. El castigo vino sobre ellos y lamentablemente las consecuencias están vistas hoy en la humanidad, ¿cierto? Porque a través de un hombre, dice la Biblia, entró el pecado. A través de Adán y Eva cayó la muerte, el pecado a esta humanidad. Una escena realmente dramática, el que Dios esté ahí frente al hombre y frente a la mujer y esté disciplinándolos. Créame que es una escena muy dramática, muy, muy fuerte. Para ellos, estando ahí en el paraíso, tengan que estar viviendo ahí un castigo tan tremendo, ser echado de la misma presencia del Señor. También hay otra escena en la que un levita, no sé si usted conoce esta historia bíblica, como un levita tomó por mujer a una concubina. Tomó a una concubina y se casó, ¿cierto? Y después de un tiempo esta mujer, esta concubina, le fue infiel y se fue donde su papá. ¿Cierto? Allá estuvo con su papá, él la recibió y después de un tiempo este hombre, el levita, fue a buscarla. Estuvo allá varios días compartiendo con su suegro, tomando, comiendo, hasta que se fue de regreso con su esposa, concubina, se quedó en cierto lugar y ahí se quedó y lo recibió un hombre, y al igual que en Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, vinieron los hombres de la ciudad y querían conocer a esta mujer y a este hombre. Usted sabe que la palabra conocer no es solamente tener un conocimiento de la persona, sino querían tener relaciones sexuales con ellos. Y el hombre, igual que en la historia de Sodoma, decía: no hagan tal maldad sobre ellos. Y vino este levita y entregó a su esposa concubina a los hombres, y esta mujer fue violada toda la noche por todos los hombres y quedó casi muerta ahí a la puerta en la mañana cuando él se levantó para irse. Qué tremenda historia. Y sobre todo, mis hermanos, lo peor es que él se fue a su casa, llegó a su casa y dice que tomó a su mujer y la cortó en 12 pedazos y la repartió a todo Israel, a las 12 tribus. ¿Qué tanta maldad puede haber en un hombre? ¿Qué escena tan tremenda, me pregunto yo? ¿Cómo a un hombre se le puede pasar por la cabeza descuartizar a su esposa y repartirla a todo Israel? Créame que en Israel nunca se había visto algo semejante, dice la Biblia. Todo eso sucedió cuando no había Israel. No había rey en Israel. Qué tremenda historia. También hay otra escena, también dramática, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir el castigo, el desprecio, la vergüenza,
el ser escupido, azotado, golpeado. Yo siempre me imagino que le ponen, como dice la Biblia, le ponen una corona de espinas en su cabeza y después le golpean con una caña en la cabeza. ¿Se imagina lo que sucede? Cómo esas espinas se entierran en su frente, en su cabeza, y la sangre corre y después es llevado a la cruz. Ahí usted conoce la historia, cómo fue maltratado, cómo fue clavado con una lanza a su costado, cómo se burlaban de ello. Créame que, mi hermano, es una escena tremenda, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar, ¿cierto?, por amor a ti, por amor a mí, para redimirnos de los pecados. Ese mismo pecado que Adán y Eva tuvieron que empezar a vivir, y que por culpa de ellos, ¿cierto?, por su desobediencia, pasó el pecado a todos los hombres. Una escena bastante cruel, ¿cierto? La Biblia en Isaías dice, ahí habla un poco el castigo que nuestro Señor sufrió. En Isaías 53 y en Juan capítulo 19 también habla de eso. Hoy me quiero detener en otro relato bíblico que también es muy dramático, muy, muy tremendo, que relata nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y quiero que lo leamos, ¿cierto? Miren, le conté esta escena dramática porque esta es otra escena dramática, ¿cierto? Y me quiero detener un poco aquí en esta. Algunos dicen que es una parábola. Muchos dicen que es una parábola, la parábola, ¿cierto?, del rico y Lázaro. Unos dicen que es una parábola, otros dicen que es un relato bíblico, que es real, porque se nombra a Abraham, se nombra el nombre de Lázaro. Otros dicen que no, que es una parábola, porque cómo puede que la punta del dedo en agua lo refresque, ¿cierto? Y ahí hay una desaveniencia, pero la enseñanza es la misma. No importa lo que usted crea, si es una parábola, si es una historia bíblica real, pero mis hermanos, la enseñanza es lo que importa. Lo que quiere el Señor demostrar y mostrarnos a cada uno de nosotros es lo que nosotros debemos tomar, ¿cierto? La historia, ¿cierto? Relato bíblico, también un relato dramático, un relato donde un hombre, ¿cierto?, tiene que estar ahí sufriendo algunos horrores que los vamos a leer ahora. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice así entonces: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Antes de seguir leyendo, quiero que mis hermanos puedan hacerse una pregunta. ¿A cuál de estos hombres le gustaría ser como ellos? ¿O se identifican con ellos? Si al rico o a Lázaro. ¿A cuál de los dos? Si usted piensa y se tuviera que poner en una de las dos posiciones, a lo mejor usted dice a ninguna, pero ¿a cuál de los dos piensa que a lo mejor su vida podría parecerse? ¿A este hombre rico que no tenía ninguna necesidad? ¿O a este hombre pobre, ¿cierto?, a Lázaro, que sí tenía necesidad, ¿cierto?, y tenía gran aflicción? ¿A cuál de los dos? ¿Al rico o a Lázaro? Vamos a seguir leyendo del 22 en adelante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en su pecho, ¿cierto? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ahí está gritando, haciendo, dando voces. Yo no voy a gritar, ¿cierto? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos. Amén. Vamos a orar una vez más. Dios bendito, sabemos que cuando tú inspiraste a los hombres las Escrituras, lo hacías, Señor, pensando en redimir al hombre, en rescatarlo, en atraerlo a ti, Señor. Dios mío, que el hombre vivía lejos de ti, en pecado, siendo enemigos tuyos, Señor, pero tú no querías eso. Querías salvar a la humanidad, Señor, querías salvar a los hombres. Bendito Dios, te ruego que nos hables a través de tu palabra. Úsame, mi Dios, para tu gloria, y que tu iglesia y que la gente a lo mejor que aún que está aquí, Señor, y no te conoce, pueda recibir el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. En el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, es un relato, al principio es un relato tremendo. Alguien dijo: el doctor que nos dice que estamos mejorando, que no hay problemas, cuando en realidad estamos muriendo de alguna enfermedad, es un falso testigo, un mal amigo y un pésimo doctor. ¿Cierto? Uno va al médico para que el médico le diga la verdad, ¿cierto? No que el doctor se quede callado y no nos diga la verdad. Y un predicador que oculta el infierno en sus sermones no es un buen ministro de la palabra del Señor. No es fiel ni al Señor ni a la exhortación de la palabra, de las Escrituras. Entonces, mis hermanos, Cristo nuestro Señor fue el mejor predicador, el mejor maestro que ha existido. Él siempre dijo la verdad. En un tiempo donde ya no se predica del infierno, es de suma importancia advertir a los amigos que nos ven y escuchan del peligro que corren. Y no es que estemos predicando un sermón del terror, como se decía antiguamente, sino que, como dice Pablo en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No debemos dejar de predicar algo, ¿cierto?, para estar bien con la gente, para no causarles terror o miedo, sino al contrario, sino para mostrarles del peligro que corren. Y ese es el fin de este mensaje, mis hermanos: advertir a los amigos, a la gente que está
puede estar presente, a los que están mirando, ¿cierto?, en el video, que corren peligro, ¿cierto?, si aún no reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. El fin de su vida, de su carrera, ¿cierto?, es de condenación. Y creo que, y déjeme decirle, mi hermano, que el Señor Jesucristo, al predicar y a enseñar sobre esta historia bíblica, estaba pensando en eso. Porque si usted se fija en esta historia bíblica, mi hermano, en este relato bíblico, se fija que él se enfoca no tanto en Lázaro, ¿cierto? Lo nombra así, pero ¿dónde está el enfoque de su atención? En el rico, ¿cierto? Ahí está el enfoque, ahí está la atención, en mostrar, ¿cierto?, el fin de este hombre. Cristo el Señor, el Dios con nosotros, el Dios encarnado, el mejor predicador de todos los tiempos, habló del infierno en muchas ocasiones, mis hermanos, y más que cualquier otro tema. Predicó del infierno, mirando en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 5:22, él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Diciendo a esas personas: si no hacen esto, ustedes quedan expuestos al infierno. Y él siempre dijo la verdad. En Mateo 8:11 dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 22:12 y 13, él dijo: y él les dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 23:15 y 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El versículo 33 dice: serpiente y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabras duras de escuchar, ¿cierto? ¿Se imagina si a usted le dijeran eso? No, es usted una víbora. Usted es un sepulcro arrancado, usted va a ir al infierno. ¿Se imagina si escuchara de otra persona decirles eso? Imagínense cómo sentían estos escribas y fariseos. Mateo 25, 41 y 46. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En Marcos 9, 47 y 48 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, es bien conocido el versículo, ¿cierto? Sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Lucas 12, 4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer.
Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Palabras de nuestro Señor. No, que Dios es amor, dicen muchos. ¿Cómo va a crear el infierno? ¿Cómo va a ser tan duro? ¿Cómo puede ser así? Él es Dios amor y perdona a todos. No, mi hermano, la Biblia dice que Dios es amor y también es fuego consumidor. Y Él no va a dejar de decir la verdad por quedar bien con la gente. Él va a decir, sí, Dios es amor, pero también puede castigar y echarlo al infierno. Él no ocultó nada. Y es por eso que Pablo dijo que él iba a predicar todo el consejo de Dios. Por eso se dice que cuando un pastor, un predicador, oculta el infierno, oculta parte de la verdad, ¿cierto? O dice que él no va a enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y es un fiel ministro si no lo hace. Todos estos versículos son palabra del Señor Jesucristo. Y no son todas las citas bíblicas, pero estas nos muestran la importancia de este tema. Hermano, este tema es importante. ¿Sabe por qué? Porque está en juego la eternidad del hombre. Es tan importante para nuestro Señor que lo cita con el deseo que el hombre se arrepienta de sus pecados. Él no quiere que el hombre vaya al infierno. Él vino a salvar al hombre, no vino a condenarlo, ¿cierto? No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted se fija en el capítulo 16, comienza mostrando el uso pecaminoso de las posesiones materiales. Al principio, en el versículo 1, empieza a mostrar eso, ¿cierto? Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía mayordomo, y ahí habla sobre un hombre rico, ¿cierto? Mostrándonos el uso pecaminoso de las posesiones materiales. El relato que se encuentra de 19 al 31 es una especie de clímax, una combinación de estas dos cosas. Describe el terrible resultado del manejo pecaminoso de la gente y de sus riquezas. El hombre rico de este relato era el tipo de persona que debido a sus riquezas debe haber estado en alta estima con los hombres, pero debido a su egoísmo era repugnante a los ojos de Dios. Además, era justamente lo opuesto al samaritano. ¿Se acuerda que un hombre iba hacia Jerusalén, dice, subía a Jerusalén y fue asaltado en el camino? ¿Y cómo quedó ahí medio muerto? Y vino un hombre, pasó un sacerdote, pasó de largo, pasó un levita, pasó de largo, y ahí pasó un samaritano. Y este samaritano tuvo compasión de él, lo sanó, se lo llevó a un hostal, a un lugar, ¿cierto?, al mesón, y ahí lo curó y dio plata y tuvo misericordia de aquel hombre. El rico era lo opuesto a eso. Lo opuesto a eso. Que se preocupó del hombre, ¿cierto? Este hombre fue misericordioso con el hombre que fue asaltado por los malos, pero el rico no. La sección que vamos a ver del 19 al 31 se puede dividir convenientemente en dos partes. En dos partes, ¿cierto? La primera parte, del 19 al 22, se nos muestra al rico y al pobre en esta vida. Y en la segunda parte, del 23 al 31, lo vemos nuevamente, pero ahora en la vida futura. En este relato, Cristo nos muestra a dos hombres muy distintos, el rico y el Lázaro. Pero a pesar de las diferencias que hay claramente en estos hombres, hay enseñanza para nosotros en este relato. Un relato realmente dramático. Punto 1. En esta vida.
Vamos a leer nuevamente. 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La primera enseñanza que podemos ver y sacar de este relato, de estos versículos, ¿cierto?, es que la muerte marcará el final de la vida en este mundo. La muerte marcará el final que tenemos nosotros en esta tierra. Tanto el rico como Lázaro, los dos murieron. Los dos murieron. Entonces el relato bíblico nos muestra claramente que la muerte dará fin a la existencia del hombre. Algún día en esta tierra, sea cual sea la raza, la condición económica, la condición política, la condición de cualquier tipo, ¿cierto?, no importará, sino que todos dejarán esta vida, ¿cierto? El primero era rico, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día. Un hombre que tenía muchas riquezas, pero no le sirvió de nada. Seguramente gastó mucho dinero en médicos, pero de nada le sirvió. Este hombre tuvo y murió, ¿cierto?, como todos los hombres. Lázaro era pobre, no solamente pobres, sino que dice, era mendigo. Estaba echado a la puerta de la casa del rico. Y parece que al rico no le incomodaba la presencia de un hombre mendigo a la puerta de su casa. Un hombre insensible. Un hombre que veía ahí en la puerta, ¿cierto?, a un hombre tirado en el suelo, que seguramente lo llevaban, lo dejaban ahí en el suelo para que esperase algo, y él como que no le daba importancia. Este hombre era un hombre que estaba lleno de llagas. Los perros venían a él y le lamían las llagas. ¿Se imagina? ¿Se imagina la escena? Póngase en la escena, fíjese y vea lo que está hablando el relato bíblico. La importancia del relato es que los dos murieron, el rico y también el Lázaro. Por fin terminó la miseria del mendigo, un hombre que pasó mucha hambre, un hombre que pasó seguramente mucha vergüenza, un hombre que seguramente lo miraban con recelo, despectivamente, le hacían el quite. Un hombre que a lo mejor, como tenía llagas, nos dice el relato bíblico, a lo mejor tenía hasta lepra, si estaba lleno de llagas. Un hombre que estaba ahí y que no podía caminar porque estaba en el suelo, tirado en el suelo ahí. Seguramente lo iban a dejar. Un hombre que tenía muchas necesidades. Si hubo un verdadero funeral, o sea, ni siquiera se habla que tuvo dice, si hubo un verdadero funeral, tiene que haber sido tan oscuro y triste que es mejor pasarlo en silencio, no se nombra nada. Seguramente no tenía a lo mejor ni familiares. A lo mejor lo tomaron y lo tiraron a una fosa. ¿Y cómo lo iban a tomar si estaba lleno de llagas? A lo mejor con asco lo tomaron para tirarlo a la fosa.
Por otra parte, lo que ocurrió al alma de Lázaro es de suma importancia. Porque usted sabe que el alma del hombre o su espíritu es la verdadera persona. No solamente el cuerpo, sino que lo que hay adentro, esa es la persona. Y la Biblia dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado, versículo 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Tiene que haber estado su casa lleno de gente, mucha gente que lo reconocía como el hombre rico del lugar. Todos, mis hermanos, partiremos en algún momento de nuestra vida. Todos partiremos algún día de esta vida. Hombres, mujeres, ricos, pobres, presidentes, nobles, gente común, mis hermanos, todos moriremos. Nadie tiene la vida comprada en esta tierra, en esta vida. Inclusive nosotros los cristianos algún día partiremos de acá. A veces nos cuesta pensar en la muerte. Inclusive no somos ni previsores al comprar un féretro o un lugar en el cementerio para que cuando nosotros muramos nos lleven allá, sino que esperamos que la gente muera para recién preocupados y apurados, ¿cierto?, en comprar algo, y a veces compramos hasta más caro porque no pensamos muchas veces en la muerte. Sí, una noción, sí, moriremos un día, pero sin darle la importancia que merece. Eso. El hombre pobre ahí estaba, pasó sin pena ni gloria su muerte. El rico, al contrario, fue reconocido por todos. Un gran velorio, un gran funeral. Pero los dos murieron. Hoy en día, mi hermano, algunas personas ni hablan de la muerte. Todos comen, beben, van a fiesta, hacen esto, hacen aquello, no piensan en nada. Solamente se preocupan de vivir, de gozar, de pasarlo bien. No se acuerdan de Dios. Al contrario, quieren pasarla bien, porque saben que si empiezan a acordarse de Dios, ellos dicen, tendré que dejar de fumar, tendré que dejar de tomar, tendré que dejar de hacer esto, tendré que dejar de lo otro. Y piensan de esa forma. Pero mi hermano, un día tendremos que partir de este mundo y tendremos que enfrentarnos a Dios. Estaremos ahí cara a cara con el Señor. Y por eso la gente no piensa. Porque algunos saben que le irá mal. Claro, si el príncipe de este mundo gobierna en este mundo, gobierna e influencia a los hombres y los engaña. Por eso los hombres viven como si fueran eternos, como si nunca fueran a morir, viven como si el día no les fuera a llegar, viven encontrando satisfacción en las cosas materiales. ¿Es bueno gozarse en las cosas que uno adquiere? Claro, sí es bueno. Lo que no es bueno es cuando dejamos a Dios a un lado. Ahí ya entramos en peligro. El día te puede parecer lejano. Ay, mi hermano, ¿para qué es tan cuático? ¿Para qué es tan crítico? Parece lejano el día. Mi suegro falleció de repente. Mi mamá, mi papá partieron de este mundo. Mi suegra también partió de este mundo. No sabemos el día ni la hora, pero algún día partiremos.
Puede ser siendo niños, bebé, o puede ser siendo ya viejos. Pero algún día partiremos. Amén. 2. En la vida futura, versículo del 24 en adelante. 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La muerte es una realidad que todos experimentaremos, pero eso no es lo más terrible, mi hermano. La muerte no es lo más terrible que nos pueda pasar. Lo más terrible es morir, no estar a cuentas con Dios. Lo más terrible es no haber puesto mi fe en Dios. Lo más terrible es morir sin tener al Señor y el Salvador Jesucristo en su corazón. Eso es lo más terrible. Lo más terrible es ir a un destino de condenación, de muerte eterna, de castigo, de tormentos, dice la Biblia. Eso es lo más terrible. No la muerte, porque, mi hermano, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, algún día iremos a la gloria, ¿o no? Estaremos ahí en el paraíso con el Señor. Estaremos mirando a Jesucristo, el Redentor de nuestras almas. Lo miraremos, miremos sus manos, miremos sus pies y podremos decir: Él, esa llaga fueron por mí. Y gracias a la muerte, al sufrimiento, a esas heridas de esas manos y de esos pies, es que yo estoy en este lugar. Pero ¿qué pasa si no tenemos a Jesucristo nuestro Señor? Estaremos igual que el rico. Igual que el rico. Cuando Lázaro el mendigo murió, recibió un trato muy diferente al que recibió el rico al morir. Lázaro fue llevado a los ángeles. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que representa, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Hay dos expresiones que merecen atención. Dos expresiones que merecen atención especial. En primer lugar, los ángeles llevaron a Lázaro. Los ángeles son asistentes de Cristo. Su gran jefe, Cristo, el jefe, podríamos decir, de los ángeles. Los ángeles son portadores de buenas nuevas respecto a nuestra salvación. Los ángeles son participantes del coro celestial. Vemos cuando nació Jesucristo, ¿cierto? Ángeles. Vemos ahí en Apocalipsis cómo también ángeles adoraban al Señor. Son defensores de los hijos de Dios. Los ángeles son ejemplos de obediencia. Los ángeles, Señor, son amigos de los redimidos. Constantemente cuidándonos, ayudándonos en todo momento. Los ángeles llevaron al mendigo a la presencia del Señor, ahí al seno de Abraham. En segundo lugar, el seno de Abraham, el hecho de que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham ciertamente demuestra que había hecho honor a su nombre. Mientras estaba en la tierra, había puesto su confianza en Dios como su ayudador. Mi hermano, hay mucha gente pobre, mucha gente mendiga que cree en Dios. Hay mucha gente que fueron teólogos, gente importante, que si usted le habla de Dios, él dice: sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesucristo. Y hablan con usted, inclusive saben más que uno. Seguramente este hombre también creía en Dios, porque créeme, mi hermano, de que si no fuera creyente en Dios no habría sido llevado al seno de Abraham. Él fue llevado, su alma, al paraíso por los ángeles.
el que había anhelado recibir las migajas de este rico y las sobras, ahora está reclinado a la mesa celestial, donde se celebra un banquete y ya no pasaría más hambre. Además de reclinarse en el seno de Abraham, del mismo modo que el apóstol Juan iba a reclinarse en el seno de Jesús, indica un favor especial. Cuando el rico murió, la Biblia nos dice que fue llevado por los ángeles. Seguramente sí. No fue llevado al seno de Abraham. La Biblia dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué dice ahí? Estando en tormentos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Habla en plural. No dice que está en tormento. Estando en tormentos. Un sufrimiento eterno, un sufrimiento realmente grande. ¿Se da cuenta lo que está diciendo nuestro Señor? Él está presuponiendo que la existencia del hombre no se acaba con la muerte, como dicen algunos. Unos dicen que cuando uno muere, se acaba todo. ¿Cierto? Y otros que no hay infierno. ¿Has escuchado? Esos hombres dicen, no, si el infierno no existe. Y otros dicen, no, que el infierno está aquí en la tierra. Oh, qué tremendo estar en el infierno entonces. Porque hay gente rica, que tiene muchas posesiones, que tiene de todo. O sea, está sufriendo, está viviendo gozo en el infierno. No, mi hermano, el infierno sí existe. Y el infierno no está en este lugar. Y después de la muerte no acaba todo. Hay un destino eterno. Hay dos destinos eternos. El cielo para los creyentes y el Hades o el infierno para todos aquellos que han tomado en cuenta a Dios. No han tomado en cuenta a Dios ni menos al Señor Jesucristo. Estos dos destinos muestra la Biblia. ¿A cuál de los dos quieres ir tú? ¿Quieres ir al cielo, ahí al seno de Abraham, a pasar tu eternidad con Dios, gozando una vida eterna, gozando una vida plena, llena de gozo, llena de la presencia del Señor? ¿Ahí quieres ir? ¿O quieres ir al infierno, allá al Hades, donde hay tormentos, donde hay sufrimiento por toda la eternidad? Dos destinos. ¿Dónde quieres ir? Dos tipos de personas. Deberás creer en Dios si quieres ir al paraíso. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu único y Salvador? ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Jesucristo es tu Salvador? ¿Le has recibido? ¿Has reconocido tus pecados? ¿Has dicho, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, dame vida eterna? ¿Lo has dicho? ¿Se lo has dicho? ¿Has declarado? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿O todavía no? ¿Qué esperas? ¿Qué pasa si después de que salimos hay una muerte? Partimos de este mundo. Es necesario. Por eso Cristo predicó con urgencia. Porque, mi hermano, es un destino eterno. Es necesario que tomes conciencia de que si mueres sin Cristo te irás a una condenación eterna. Reconoce tus pecados. Confiésalos. Dile, Señor, yo creo en Cristo y me arrepiento de mis pecados. Confiésalo. Si no lo haces, estás en condenación y tu destino será terrible. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiente de tus pecados. Pero si no has creído de verdad en Jesucristo, si tu fe está puesta en otras cosas, como el trabajo o en cualquier otra cosa, menos en Dios, tu destino será terrible. Tu destino será el infierno, un lugar de condenación, un lugar de tormentos.
un lugar de sufrimiento eterno. ¿No quieres reconocer tus pecados hoy? ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios? Esta es la oportunidad. No esperes hasta mañana. Después de la muerte ya no habrá oportunidad. El rico le pedía a Abraham que mandara a Lázaro donde sus hermanos a la tierra para que les hablara y no fueran al infierno como él. Pero ya no se podía. La Biblia dice que había una cima puesta entre los dos. La cima con C es para arriba, como un cerro para arriba, la cima. La cima que habla aquí es con S. Es un hoyo profundo donde no se puede pasar de aquí ni para allá ni para acá. No se puede. Ya no hay oportunidad después de la muerte. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Reconoce tus pecados. Por eso está la predicación de la palabra de Dios, para que la gente escuche y crea en Cristo. Si usted sigue leyendo el relato bíblico y se arrepienta de sus pecados, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. ¿Por qué no pones tu fe en Jesucristo? Hoy es la oportunidad. Amigo, amiga, vecino. A lo mejor si estás viendo el video, yo te ruego, pon tu fe en Cristo, no en las otras cosas. Los asuntos de esta vida nada te pueden dar. Ni las riquezas, ni la política, ni la corriente de este mundo, nada te puede ayudar. Hay una condenación eterna para tu vida si no tienes a Cristo en tu corazón. Ven a Cristo, es tu oportunidad. El hombre rico tenía todo, pero no le sirvió para ir a la presencia del Señor. ¿Por qué no crees en Cristo? Oremos.